Hola, doctores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente por este medio. Para los que ya tenemos el gusto de conocernos, de estarnos reuniendo de manera recurrente para actualizarnos académicamente, pues gustazo saludarlos otra vez. Y para los que nos acompañan tal vez de primera o segunda ocasión, déjenme presento, mi nombre es Carlos Romo, yo soy director de RCG Grupo Central Regenerativo. Y doctores, estamos muy contentos, muy emocionados. Y a lo mejor no sé qué tanto es sorpresa para ti decirte que el día de hoy es el primer episodio de RCG Podcast, en donde obviamente vamos a platicar respecto a la medicina regenerativa, las terapias celulares avanzadas y todo aquello que tiene que ver con este nuevo movimiento de salud. Vamos a tener invitados especiales en cada episodio. Van a tener ustedes la oportunidad de volver a ver estos episodios que, ojo, van a ser en vivo, como siempre. La cita va a ser los jueves a las 7. Vamos a no confundirnos, vamos a seguir teniendo nuestras sesiones médicas, pero una vez al mes, una de estas sesiones se va a convertir en un episodio del podcast, ¿ok? Entonces, para todos ustedes van a seguir recibiendo la invitación, pero para que sean parte del podcast en vivo, y posterior a esto van a poderlo ver y escuchar en YouTube. Van a poder obviamente escucharlo en Spotify y en otras plataformas como Apple Podcast y demás. Entonces, para que mientras manejan, mientras hacen ejercicio, etcétera, etcétera, puedan también estar escuchando el podcast. Y en una de esas, doctora, pues tú eres también mi invitado y podemos platicar por acá. Doctores, los leo, los escucho. Doctores, por último, si tú nos estás acompañando de primera o segunda ocasión en este podcast, regálanos un comentario, regálanos un saludo acá en el chat. Ponme por ahí, yo soy el doctor, soy la doctora, soy desde tal ciudad y es mi primera ocasión con ustedes en sus sesiones médicas. Doctora, la verdad es que siempre me gusta mucho saber de todos los colegas que se conectan, que ya somos más de 50 en este momento y estamos por iniciar. Muy bien, vamos entonces el día de hoy. Déjenme comentarles. Tenemos a un invitado especial, es una persona que ya tenemos pues, muchos años colaborando y pues también una persona de mucha confianza, muy allegado al corporativo y pues a la carrera que hemos tenido el gusto de construir en esta nueva movimiento de la medicina, esta nueva industria de la medicina, que es la medicina regenerativa, las terapias celulares avanzadas. Y bueno, les platico. El día de hoy me acompaña el doctor Miguel Ángel Romo. Él es ginecobstetra, tiene también una especialidad como en ginecología estética y además un promedio de más de 8 años de experiencia aplicando terapias celulares avanzadas. Ha sido director médico de varias clínicas especializadas en medicina regenerativa y turismo médico. Además, conferencista invitado en pues ya un número importante de congresos, de certificaciones, de cursos médicos especializados justamente en esta rama. Doctor Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado, muy emocionado de ser nuestro primer podcast. Nuestro primero de muchos y espero volverte a haber seguido en este Claro que sí. episodio, doc. Mientras me sigan inventando, con mucho gusto aquí estaré. Muy bien, doctor. El doctor actualmente, ojo, y esta parte es importante, vamos a estar abordando temas especializados para profesionales de la salud e interesados en estas rama de la medicina regenerativa, pero lo vamos a estar abordando, va a haber un tema distinto en cada episodio y vamos a abordarlo desde el punto personal y desde el punto profesional de nuestros invitados. Así que empiezo por ahí, doctor. Platícame un poquito qué hace un ginecólogo hablando de terapias celulares, dedicando muchos años de su vida a temas de medicina regenerativa. ¿Por qué, doc? ¿Cómo se dio? ¿Cómo funciona? Bueno, es una pequeña historia. En realidad, cuando yo terminé la especialidad, tuve la oportunidad de trabajar en una clínica en donde trabajaban este tipo de tratamientos, una clínica de fertilidad,
Y ahí me empezó a llamar la atención, me empecé a involucrar. Yo estaba más enfocado en la cuestión ginecológica y por ahí me encontré un diplomado en ginecología estética en donde está enfocado mucho a la cuestión de medicina regenerativa, medicina funcional, medicina ortomolecular, terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. Y me llamó bastante la atención, entonces tomé ese diplomado de aproximadamente año y medio y pues poco a poco me fui profundizando más en este tipo de tratamientos, de tal manera que prácticamente actualmente el 80% de mi práctica médica es en medicina regenerativa, medicina estética, Ok. terapia celular, pero digo, no dejo de ver y he aportado un poco, le he dado un plus, digamos, a mi práctica médica como especialista en terapias celulares para padecimientos ginecológicos, pero no me he limitado a eso. Obviamente Ok. integro todo, ¿no? O sea, veo pacientes desde padecimientos crónico-degenerativos, con un enfoque de medicina regenerativa, ¿no? Como un complemento a los tratamientos convencionales que normalmente damos a los pacientes. Y justamente abordando eso, doctor, cuando tú dices, veo mi práctica profesional, que en este caso es ginecología, ginecología estética, y lo complemento con temas de medicina regenerativa, ¿tú dirías que efectivamente sí existe una sinergia? ¿No es solo algo más para ofrecerle al paciente? ¿Realmente dices, es que sí vale la pena ofrecérselo porque hay beneficios que por sí solo en mi tratamiento convencional, por así decirlo, no logro darle al paciente? Sí, claro, claro que sí. Desgraciadamente en la medicina convencional nos han enseñado a ser como muy cuadrados, ¿no? Ok. Este, y no le damos de pronto importancia, digo, hay muchísimo, yo entiendo que hay muchísimo todavía que conocer. Las terapias celulares es un mundo enorme, cada vez nos adentramos más hacia lo que nuestro organismo nos provee como parte de una alternativa de tratamientos médicos. Eh, pero, sin embargo, sí hay mucho, yo hablo desde mi especialidad, mucho que de pronto son pacientes, existe un porcentaje de pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Y le haces, le buscas por aquí, le tomas este estudio, le tomas otro y demás, y son pacientes que de verdad, por ejemplo, en la práctica privada, nosotros decimos de pronto es un poquito de dolor de cabeza porque ya no sabes qué decirle a la paciente. Ok. Doctor, es que ya me dio esto, ya me hizo este estudio, ya me hizo el otro, y no. O sea, sigo igual, sigo igual, sigo igual. Y terminan yéndose con otro, y luego con otro, y con otro, y son pacientes que su calidad de vida es pues muy mala, ¿no? Porque de verdad, pues en la limitación de la medicina, pues no podemos darles muchos beneficios. Pero si lo complementamos con este tipo de tratamientos, de verdad es una sinergia. De verdad logramos muchas veces disminuir, por ejemplo, las dosis de ciertos medicamentos y así disminuir los efectos secundarios, complementando con este tipo de tratamientos para que los pacientes tengan mejores resultados, con menos efectos secundarios y tengan una mejor calidad de vida. Híjole, qué rápido está poniendo bueno. Yo tenía ahí otras cositas que preguntarte, pero doctor, ahorita hablabas un poquito de cómo es la educación que reciben ustedes como médicos, como profesionales de la salud, y mencionabas un poquito como un concepto de que son un poquito cuadrados, ortodoxos, cosas así por el estilo. ¿Qué tanto se vale y qué tanto se enseña a ustedes como médicos, como profesionales, que se salgan un poquito de esas reglas establecidas de la ginecología es así, si es este padecimiento se debe tratar de esta manera, con este medicamento? ¿Qué tanto se vale investigarle un poco, a lo mejor seguir un poco tu intuición o algunos principios que tú digas, creo que si hago esto, que existe con estas otras opciones, puedo obtener este resultado? ¿Es algo que se enseña, se incentiva a la comunidad médica o no? La verdad, no mucho. Sobre todo en los que tenemos el privilegio de ser especialistas en algún área de la medicina, mucho menos, ¿eh? Ok. Es cada vez más, se tiene esa idea pues bastante cuadrada, ¿no?
Que debo aclarar, o sea, es súper importante y creo que el pilar de la medicina actual es la medicina basada en evidencias, Ok. más que la medicina basada en la experiencia. Sin embargo, se ha tornado un poco, como, se ha menospreciado la experiencia, la medicina basada en la experiencia. Obviamente, yo creo que no están peleados una con la otra. Creo que el libro y los artículos y los metaanálisis te pueden guiar y dar mucho sustento a lo que haces, pero también lo que tú ves día con día, de pronto te das cuenta de que no necesariamente con X, haciéndolo de X o Y manera siempre va a salir igual, ¿no? Puedes Sí. hacerlo de otra manera y obtener también buenos resultados. ¿Y tú qué tanto dirías que esto tiene que ver? Digo, no sé, me imagino que obviamente la ciencia se basa en ciertos aspectos de decir X es igual a Y porque así es, y sobre eso pues tomas decisiones porque estás impactando la vida de pacientes. Pero, ¿qué tanto, doctor, tú dirías que puede cambiar la manera de tratar a un paciente? Porque se escucha mucho que dicen muchos colegas, es que cada organismo reacciona diferente, es que cada organismo es distinto. Entonces, ¿qué tanto se vale como variar? ¿Y a qué se refiere? Si en esencia todos estamos hechos igual, ¿a qué se refiere cuando dices que cada organismo va a reaccionar o es diferente? La medicina es bastante compleja, o sea, yo creo que es posiblemente de las áreas más complejas de la ciencia. Digo, nuestro cuerpo es posiblemente el organismo más complejo que existe en la Tierra, ¿no? Entonces cada día hay sin fin y sin fin de nuevo conocimiento, pero y eso hace que los pacientes respondan diferente. O sea, es súper Ok, complejo, es muy, muy complejo. De pronto lo hacemos ver sencillo, parece, pero no, es bastante complejo. Entonces, si, por ejemplo, nos enseñan que hacer dieta, una buena alimentación, hacer ejercicio, los buenos hábitos alimenticios son muy importantes, pero realmente no le damos la importancia que es, ¿no? ok, Simplemente es, no, pues tómate la pastillita y ya con eso. Y no, o sea, por eso está tan limitado. Aquí es donde entra mucho la medicina regenerativa. Aquí es donde entra ok. mucho la nutrición celular, la medicina ortomolecular, eh, que está demostrado, o sea, tiene sus bases científicas, sus bases fisiológicas, etcétera, que sí hacen una diferencia entre los resultados que va a ver el paciente. Y Ok. muchos de esos pacientes de pronto complicaditos que son bastante difíciles de tratar, se ven bastante beneficiados con este tipo de tratamientos, Ya. porque son casos especiales que de verdad, por ejemplo, yo recuerdo muchos pacientes que están en la menopausia Ujú. y que les dan su tratamiento convencional y a veces, újole, no, igual o peor, pero de pronto le empieza a meter medicina ortomolecular, su nutrición celular, cambios en el estilo de vida, por ejemplo, progesterona en la segunda fase, bla, 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 y les cambias la vida. Son pacientes que les Ok. van mucho mejor, muchas veces complementando con el tratamiento convencional, pero con dosis bajas. Y eso es un término que todos sabemos, Ok. que siempre en cuanto a la farmacología, lo ideal es dar la dosis mínima necesaria para obtener el resultado deseado. Ya. ¿Por qué? Porque sabemos que todo medicamento, todo tratamiento va a tener sus efectos secundarios a ciertas dosis, ¿no? Ok. Entonces, al menos en la terapia de reemplazo hormonal, lo ideal es eso, es La encontrar la menor dosis dosis. mínima Ok. que nos dé el resultado deseado. Entonces, si tú complementando una terapia de reemplazo hormonal con un tratamiento con células madre, con una adecuada suplementación de micro y macronutrientes, puedes obtener muy buenos beneficios con una dosis baja de hormonas Ok. en comparación de una paciente que hace y deshace de su vida como quiere, no tiene ningún tipo de suplementación. Y vas a requerir darle dosis más altas y obviamente con los efectos secundarios que eso conlleva. Entonces, Ok. esta es la importancia, ¿no? Y es algo que desgraciadamente
pues no los enseñan y no sé si porque pues estamos en la carrera de medicina, en el despapalle y todo, y lo que te interesa es machetearte para el Ok. examen y no le tomas importancia, o si está, la verdad, muy enfocado a la farmacología, pues así, fármacos, 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 Ok, fármacos, cirugía, 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 cirugía. ya. Híjole, qué interesante. Digo, debo aclarar, a mí me encanta cirugía, me encanta la cirugía, soy ginecólogo, me encanta Ok, operar, me encanta tratar y usar los tratamientos convencionales, convencionales. claro, o sea, pues es la base, es lo que ahorita todavía tiene mayor sustento, ¿no? Sin Ok, embargo, no creo que esté peleada una cosa con la otra, ¿no? Y de verdad, de pronto hay mucho que nada, eso no, y que no sé qué, pero ya entre la plática entre nosotros, que en el grupo de WhatsApp de todos mis compañeros de la generación, ujú, no falta oigan, fíjese que tengo una paciente, ya le hice, ya le deshice, ¿qué hago? Y hay más, yo creo que más hoy en día, por ejemplo, ginecólogos, por ejemplo, que están más involucrados con este tipo de tratamientos coadyuvantes y que les dicen, mira, esta paciente cálale con factores de transferencia para BPH. Por ejemplo, ujú, es un caso, ¿no? ok, Pacientes con virus del papiloma humano, muy recurrente, que ya les cauterizaste, que ya le diste vitamina E, que ya le aplicaste ácido, todo, y siguen las lesiones. En esas pacientes yo he visto, por ejemplo, que con factores de transferencia les sirve muchísimo para evitar que les sigan saliendo. ¿Por qué? Porque ok, mejoramos su sistema inmunológico claro. y prevenimos, digo, porque sabemos que el virus ese ahí va a estar hasta el día que se muera. El tema es mantenerlo Mantener inactivo. en activo, exactamente. Ok, Y hay pacientes bien resistentes, de verdad. Entonces, ese tipo de pacientes yo he visto que se ven beneficiosos y no solo lo he visto en mi práctica, ok, sino que con colegas ginecólogos que también han manejado veo que lo recomiendan en los grupos y todo. ya. Oye, doctor, esto está interesante. Ok, ahorita mencionaste terapias complementarias de medicina regenerativa. Me imagino que muchas de ellas serán consideradas como terapias alternativas. Nutrición, ortomolecular, etcétera, etcétera. Pregunta, para aclararlo un poco mejor, ¿este tipo de tratamientos de ciencia médica también es expuesta en las carreras de medicina o es como un tabú, eso no se habla? No es, bueno, yo ya no parezco, sé que parezco de 28, pero tengo 36, 37 ya Gracias casi, a las células madre que te pones, yo claro. creo. Pero al menos hasta donde yo terminé de mi carrera y mi especialidad, no forma parte Ok, del programa académico. ya, Como ok. tal, no, como tal. Sin Ujú, embargo, cuando ya tomas tú un diplomado o ya por fuera tú este tipo de cursos o diplomados, te das cuenta que todo es fisiología, es lo que viste en la carrera, pues, ok, o sea, es fisiología, es nutrición, es biología molecular, es bioquímica, todo, o sea, todo tiene sus bases, ¿no? ya, De todo es cambiar el pH, mejorar el microambiente celular, es cuestiones de osmolaridad, son varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema que creo yo en cuanto a medicina regenerativa que domino más y que es en donde tengo más experiencias es con las células madre mesenquimales. ok, Y pues es pura fisiología, o sea, no es nada inventado, no es nada que no tenga sus bases, o sea, es mucha fisiología y obviamente como un nuevo tipo de tratamiento ante diferentes tipos de enfermedades y existen ya, miles y miles de artículos médicos que respaldan este tipo de tratamientos. La cuestión aquí es que en México y me atrevería a decir en gran parte de Latinoamérica, ok, siempre estamos como al cobijo de lo que diga Estados Unidos, ¿no? Digo, ya. sin quitarle, obviamente, El mérito que el tiene, ¿no? mérito que tiene pues, el país con las mejores universidades del mundo. Claro, Eh, pero si hasta por ejemplo, durante mucho tiempo
se puede decir que no, que eso no es cierto, y de pronto en Estados Unidos lo Claro, publican que sí, y ya ahora sí todos ya dijeron que sí. ¿Sí me explicó? claro, claro. Cuando, pues, o sea, para que en la FDA apruebe algo, tiene que haber todo un respaldo de años y de estudios y de ensayos clínicos en diferentes fases, fase uno 3 y 4 y demás. Claro. Que eso está disponible en PubMed, o sea, tú puedes ir, descargar, investigar y darte cuenta de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Ujú. Y aquí y poderlo utilizar como una alternativa a los pacientes, o sea, ¿por qué tengo que esperar, no? Obviamente, yo sí recomiendo, al menos, por ejemplo, en tratamientos como terapia celular, sí basarse al menos que ya existan eh, ensayos clínicos de fase uno y fase 2 en donde al menos Ok. ya está comprobadísima la seguridad de los tratamientos, La ¿no? seguridad y la eficacia de que en esto se pueden utilizar, Exacto. ¿no? Obviamente lo ideal es que sean ya estudios de fase 4 donde son con grandes poblaciones, bla, 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 Ok. que también existen, pero al menos, pues sí, si tú le quieres ofrecer algo complementario al paciente que le pueda dar un mejor éxito en su tratamiento médico, creo que vale mucho la pena sumergirse a estos artículos, a estas investigaciones y verlo como una alternativa más que puedes ofrecer a los pacientes. Ya. Ok, doctor, vámonos un poco a las bases para de ahí seguir desarrollando el tema que, híjole, qué interesante. Pero antes, el doctor Alberto Méndez dice, exacto, los fármacos funcionan para lo que son y como debe de ser, pero dejar el poder completo de resolución de un problema a los fármacos es una práctica totalmente incorrecta. Afortunadamente, cada vez tenemos más evidencia clínica contundente de herramientas terapéuticas que no generan efectos colaterales tan desafortunados como el consumo crónico de fármacos. Qué interesante, ¿no? ¿Tú hasta dónde crees? Porque ahorita me mencionaste que la educación que les dan suele estar súper apegada a la utilización de fármacos como resolución de algún padecimiento. Ujú. Ya nos vamos a poner un poquito conspirativos, pero ¿tú qué tanto crees justamente que ahí hay influencia de estas grandes Ah, corporaciones no, eso. para que las universidades estén tan cuadrados en ese tema? Mira, no tengo dudas, como dicen por ahí. Digo, no Ok, tengo pruebas, pero no tampoco dudas, ¿no? ya, Es un tema, sabemos que la industria farmacéutica a nivel mundial es una de las industrias que más dinero genera. Y claro. lo entiendo, de verdad lo entiendo porque el costo que significa el desarrollar un fármaco, la investigación, es increíble. O sea, son un estudio, para que tengas éxito en un medicamento es porque tuviste fracaso en, no sé, en Ya, 1000, ¿sí me explico? ok. Entonces, pues todo eso son costos, al fin que al cabo, ¿no? Y pues hay que... Pero yo, por ejemplo, para darles un ejemplo, el uso del Atosiban fue, una maravilla y que no sé qué, que súper bueno por la FDA y años después resultó que no era Se ni servía frenó. para nada, Ok. pero pues tenía que venderlo, ¿sí me explico? Ya, Y sí he escuchado desgraciadamente la corrupción existe en todos los ámbitos y la medicina no es la excepción. Entonces uno como médico está muy bien que se documente, está muy bien que se prepare, que se base en medicina basada en evidencias y demás, pero también hay que recordar que nosotros vemos pacientes, no vemos laboratorios, no vemos papeles, o sea, y cada paciente no es solamente un organismo, es un ser, es un ente que tiene un entorno, que tiene un trabajo donde tal vez no le permitan salir a comer a sus horas, bla, bla, bla. O sea, es todo un un ambiente, un contexto, contexto que uno debe tomar en cuenta y que debe de apoyarse en todo, obtener, entre más herramientas tengas para ok, ofrecerle al paciente, pues más éxito puedes tener en los tratamientos que le vas a dar. de acuerdo. El tema de hoy se llama células troncales mesenquimales como tratamiento regenerativo. Así que aquí caemos un poquito en el concepto de medicina regenerativa. Doctor, ¿cuáles son los criterios para que un tratamiento sea considerado parte de la medicina regenerativa? Mira, yo creo que para buscar ese término deberíamos de buscar que el objetivo sea restablecer la homeostasis que se ha perdido. Ok, En general,
las enfermedades generan una pérdida de la homeostasis, que es como el equilibrio del cuerpo. en nuestro organismo, ¿no? Entonces, Ujú. cuando nosotros, hay sustancias que generan nuestro cuerpo, como que son citocinas, por ejemplo, que en cierta cantidad pueden ser dañinas, ¿no? Ok. Pero son funcionales. La inflamación, simplemente la inflamación es un mecanismo de nuestro organismo para reparar, pero Ok. pero también ese mecanismo puede llegar a dañar nuestro mismo. Cuando es excesivo. Exacto, la inflamación nos defiende. Cuando a nosotros nos llega un virus y se mete en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, por medio de la inflamación, trata de destruir ese virus Ok. para protegernos. Pero muchas veces hay algo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es en donde hay una sobreexpresión de esa inflamación y no Ok. solo destruye al virus, sino que destruye Arrasa con todo lo todo. que hay ahí. Ya. Entonces, el, para que el objetivo es buscar equilibrar nuevamente esos procesos. Ok. Y Como regular el sistema, decirle exactamente, hasta aquí sí, hasta hasta acá ya aquí no, no, y exactamente, lograr ese equilibrio saludable para nuestro exactamente, organismo. que lo podemos hacer con diferentes opciones, pero definitivamente creo que se ha demostrado mucho que la medicina biológica muchas veces es a base de, pues la medicina biológica puede ser a base de células, puede ser a base de enzimas, de exosomas, de Nutrición, me imagino. nutrición, de micronutrientes, macronutrientes, etcétera, Ok. que podemos utilizar más bien para equilibrar, para lograr esa homeostasis y verlo, y creo que así se integra algo como es la medicina regenerativa. Perfecto. Oh, muy bien, vamos entrando de lleno justamente en este tema de células troncales mesenquimales y medicina regenerativa. ¿Cuáles son los antecedentes, doctor? ¿Tú qué has aprendido? ¿Dónde inició el primer tratamiento con medicina regenerativa o el primer producto? Un poco qué sabes, cuáles son los antecedentes. ¿Cuánto Digo, tiempo tiene de existir esto? yo creo que enfocando un poquito a lo que es la terapia celular, lo que son las células troncales mesenquimales, la medicina antes de que existiera lo que es hoy en día esta herramienta fabulosa que es la estadística, que es la medicina basada en evidencias, Ujú. pues era medicina mucho basada en la experiencia, en la experimentación. Ok, Y pues eso tiene, uf, si nos ponemos a pensar desde cuándo inicia la medicina o el intento del hombre de curarnos, pues yo creo que desde que empezamos a ser Homo sapiens, ¿no? O sea, hace 200,000 años desde que inició el sapiens, esta variedad del Homo. ok, Y a base de experimentación, de observación, de probar diferentes plantas, diferentes sustancias, ver las reacciones. Desde allí empiezo. Yo creo que la medicina nace con el hombre, ¿no? ya. Con el Homo sapiens. Y su necesidad pues, de mantenerse Exactamente. saludable. Y cada vez más, durante todos esos miles de años, ha habido cada vez más, ¿no? Desde pues, la medicina ancestral china y todo eso, que son cosas que aquí se nos hace un tabú, pero que te vas a Asia y pues es como hablar de aquí de. Chilaquile. Exacto, o sea, es algo súper común, ¿no? Que complementa la medicina occidental. Ya. Pero en general, por ejemplo, con terapia celular, hablando específicamente de células troncales mesenquimales, se sabe que en los años 50, un doctor que tiene un nombre así medio complicado, no Ok. recuerdo bien el nombre, si mal no recuerdo, en el norte de Europa, haciendo biopsias de médula ósea en animales, Ok. observándolas al microscopio, vio que había un tipo de células usiformes o en forma de uso que tenían ciertas características. Una de ellas era que tenían cierta plasticidad celular, o sea que se podían diferenciar hacia diferentes linajes celulares, Ok. que se replicaban constantemente, que, que interactuaban con las otros tipos de células. Ya. Este, y él las llamó
células tipo fibroblastoides o unidades formadoras de colonias tipo fibroblastoides. ¿Que fibroblastoides refiere como a la forma de? A la forma de un fibroblasto. El fibroblasto, Ok. que es la célula, unas células que tenemos en la piel, que su función principal es la formación de colágeno, elastina y demás, ¿no? Perfecto. Eh, Él las observó así y así las determinó, empezó a hacer estudios al respecto, vio que tenía ciertas, ese tipo de características y, observó que vivían, o sea, se encontraban en lo que son los capilares sanguíneos. Ok. Estaban como adosadas a los capilares. Posteriormente, ya en los años 90, el doctor Arnold Kaplan Que él fue vive, si no me equivoco, el, todavía, ¿no? hasta donde tengo entendido todavía, al menos a mí me tocó conocerlo. Ok. Desconozco si todavía o no, pero yo imagino que sí, esperemos que sí. Eh, el doctor en los años 90 fue el primero que lo aisló ya en humanos y fue quien los nombró como mesenquimal stem cells o células troncales mesenquimales, ¿no? Por su traducción. Ok. Y a partir de ahí empezaron a ver, previamente, obviamente, a eso, existen miles de estudios preclínicos con ese tipo de células, porque se empezó a ver que tenía ciertas propiedades regenerativas, de reparación de los tejidos, de remoción de la fibrosis, de regular el sistema inmunológico, Ok. interactúa mucho con el sistema inmunológico y varios tipos de propiedades, ¿no? Entonces, se hicieron muchos estudios preclínicos en animales, digo, valga la redundancia, en donde se observaron esas características. El doctor Arnold Kaplan por primera vez las aísla en humanos y desde entonces perdón, se empiezan las investigaciones ya en estudios clínicos o ya en humanos, En ¿no? humanos, O sea, estamos claro. hablando ya más de 30 años. Ok. Doctor, te voy a hacer una pregunta de la doctora Brenda. Dice por acá, doctor, en tu experiencia, ¿qué dosis intravenosa recomendarías para tratar a un paciente sano, solo con fines estéticos? Y en este caso, ¿cómo se administraría? ¿Es directo vía intravenosa, diluido? Y bueno, nos pregunta porque comenta que está iniciando en este tema de utilizar células troncales mesenquimales en sus pacientes. Ok, aquí es muy, muy importante que entendamos que aquí es una cuestión preventiva, ¿no? Si es un paciente sano, es un paciente que no tiene ninguna patología, podemos irnos con dosis no muy altas, 50 millones vía intravenosa una vez al año, una vez cada 6 meses, para prevenir, porque recordemos que los síntomas o incluso los parámetros de laboratorio se ven alterados hasta que el tejido no está muy dañado. Pero para que eso suceda, pues son mucho tiempo que hay inflamación, hay daño de los tejidos y eventualmente cuando ya la capacidad de compensar de ese órgano el daño ya no es suficiente, es cuando empiezan los síntomas, es cuando empiezan los cambios en el laboratorio y muchas veces ya es más difícil, ya ahí se habla de tratar el padecimiento más que prevenir, ¿no? Claro. Sin embargo, no quiere decir que no exista un daño Ok. previo. O sea, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros riñones, existe un daño ahí que no se manifiesta porque nuestros órganos tienen la capacidad de compensar ese daño, ¿no? Ya. Entonces sí es una muy buena idea. Yo lo hago, por ejemplo, desde hace muchos años. Una vez cada año, una vez cada 6 meses, 50 millones, 6 millones intravenoso. Obviamente con mi suplementación de micro y macronutrientes, dieta, ejercicio, etcétera, para el objetivo de todo esto es calidad de vida y longevidad, así de sencillo, ¿no? Claro. Entonces, eso no nos lo va a dar, o sí no lo puede dar tratar, obviamente, si tú tratas un padecimiento, un paciente con diabetes, le das su insulina o su hipoglucemiante, obviamente, si no se lo das, pues la posibilidad de que tenga longevidad y calidad de vida es muy baja, ¿no? Si se lo das, mejora,
Pero si se lo das y aparte el paciente tiene buenos hábitos alimenticios, tiene una buena suplementación con micro y macronutrientes, hace ejercicio, le puedes dar este tipo de tratamientos. ¿Por qué terapia celular? Porque está comprobado, y esto es fisiología, esto es algo que nos enseñan, Ok. que los pericitos que están en los capilares Ajá. se van perdiendo conforme pasa la edad y conforme, por ejemplo, en pacientes con diabetes, se han aislado las células troncales mesenquimales y son células con mayor senectud, o sea, se envejecen mucho más rápido, no tienen la misma capacidad de reparación de los tejidos, interactúan no de manera adecuada, muchas veces tienen una como una función más proinflamatoria que antiinflamatoria, o sea, Ok. todo eso ya está bastante documentado, ¿no? Entonces, si nosotros podemos obtener ese tipo de células y proveérsela a nuestro cuerpo de manera externa, como es lo que hacemos, le estamos proveyendo esa capacidad de regeneración a nuestro organismo, ¿no? Entonces, hacer eso me parece una excelente idea. Una vez al año o 2 veces al año, 50, 100 millones vía intravenosa es una muy buena opción. Yo recomiendo que sea canalizar al paciente con una solución fisiológica, 250 mililitros. En este caso estamos hablando totalmente de pacientes que no tienen una enfermedad diagnosticada y en la solución pasarle la dosis para aproximadamente 30 minutos. Oye, doctor, y justamente hablando ahorita el tema del antienvejecimiento, la longevidad, que es un movimiento ya bastante fuerte en muchas partes del mundo y que aquí en México está también agarrando mucho en boga. ¿Tú crees que aplicarse de manera constante este tipo de tratamientos, como son las células troncales mesenquimales, sí podría ayudar a que las personas puedan alargar un poco su... ¿cómo te podría decir? Como su expectativa de vida, de vivir más años. Mira, eso es muy interesante. De hecho, a él le recomiendo un libro que se llama Homo Sapiens y Homo Deus, Ok. en donde habla un poquito de eso. En realidad, en nuestros genes ya está como determinado nuestra longevidad. O sea, nuestra capacidad de longevidad. ¿Sí me explico? Ok. Si no, pues yo, por ejemplo, mi bisabuelita duró ciento y tantos años, Sí. ¿no? Y ella no tenía nada de esto. Pero, en promedio, en Ajá. los años 50 la expectativa de vida era, no sé, 40, 45 años. O sea, en promedio la gente se moría a esa edad. Pero había gente que duraba los 100 y había gente que duraba 20. Ya. Obviamente con la revolución de los antibióticos, la medicina, bla, 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 curamos infecciones, curamos diarreas, que eran causas de muerte hace 50, 60 años, curamos infecciones de vías respiratorias, neumonías, entonces logramos Que la expectativa de que la vida. expectativa de vida aumentara. Sin embargo, la longevidad, eso ya viene como en nuestros genes, ¿no? O sea, ¿Es esta parte que tiene que ver con los telómeros o no? exactamente, algo por ahí. Digo, todavía hay mucho que se tiene que hacer al respecto, Ok. pero la diferencia es eso. O sea, difícilmente si la pregunta es, si me pongo cada semana 100 millones, ¿voy a llegar a los 150 años? No, eso no va a pasar. Ok. Pero Y si no vas a hay. llegar a los 80, vas a llegar a los 80 como si tuvieras 40 y no a los 40 como si tuvieras 80. Esa es la Ya. diferencia. O sea, mejorar tu Calidad de calidad de vida, vida. exactamente. En un Ya. futuro, Buenísimo. sabrás Dios si la ciencia logrará aumentar la longevidad, pero al menos sí, la expectativa de vida y la calidad de vida sí podemos hacer que mejore bastante. Ya. Oye, doctor, no quiero brincar esta pregunta porque creo que está conectada tal vez con la pasada, donde la doctora Brenda nos preguntaba respecto a utilizar estas terapias como temas de antienvejecimiento. La verdad yo nunca he escuchado esto y vaya que tengo muchos años involucrado en la industria, pero la doctora Daniela nos pregunta, doctor, ¿activas las células previamente a la aplicación? No, las células no es... sí existen algunos estudios que si tú que la verdad todavía esos estudios están en fases muy tempranas de desarrollo.
en donde ellos con ciertos cócteles enzimáticos han observado que las células troncales mesenquimales se pueden como guiar hacia ciertos sentidos, ¿no? Proinflamatorias, O sea, antiinflamatorias, en bla, lugar bla, de bla. que entren y solitas por el, creo que se le llama homing, ¿no? Que el Ujú, cuerpo es una manera de comunicarse para decir vente para acá ujú. y todo. Es algo diferente, no es lo mismo. Ok, Las células son células vivas. ok, Yo recomiendo este, no mezclarlas con nada, solo con la solución fisiológica. Y una vez que las células entran a nuestro organismo, ellas van a detectar en el microambiente celular van a detectar las señalizaciones de citocinas que haya en nuestro organismo y se van a dirigir y van a dirigirse o ujú, van a mandar señalizaciones para resolver el proceso que se está llevando a llevando a cabo. cabo en nuestro organismo. No es como el plasma, con plaquetas. Ese término activar, pues lo que haces es una cuestión de despolarización de la membrana de la plaqueta para que libere los factores de crecimiento. Ok, Pero no es que la célula, la logres guiar de no, que tú vas a entrar al micro. eventualmente, posiblemente sí se va a poder. Ok, Sobre todo eso se está usando mucho para la opción de usar este tipo de tratamientos celulares para cáncer, en donde ya. y más que la célula, lo que haces es que haces que la célula actúe sobre el macrófago y le diga al macrófago, tienes que destruir eso. ¿Sí me explico? Que funcione como una orquestadora, como Exactamente. una comunicación Exactamente. intercelular. Eso ya se ha logrado hacer en vitro, o sea, en el laboratorio, tú lo metes con ciertas enzimas, ciertos proteínas y demás, y luego lo pasas a otro con ciertos macrófagos y ciertas células tumorales y observaron que si Mm, utilizas cierta combinación de enzimas y cierta combinación de proteínas, etcétera, logras que destruyan más las células tumorales, bla, bla. Pero eso es in vitro todavía existe, todavía falta mucho para hacer estudios clínicos que sea una realidad ya para poder utilizarlo en pacientes. en tu consultorio, ¿no? En tu consulta, Ajá. en tu práctica. Doctor, además de las células troncales mesenquimales, ¿cuáles son las terapias más reconocidas que existen actualmente en la industria médica que puedan ser consideradas medicina regenerativa? Pues hay muchísimas, ¿no? Digo, creo que las células troncales mesenquimales es de lo más sonado, Ok, pero también existen las natural killers que se utilizan para cáncer, los exosomas, también muy utilizados inclusive en Estados Unidos, que el plasma rico en plaquetas, eh, yo creo que también ahí podríamos meter la medicina ortomolecular, podríamos meter ahí la ozonoterapia, ok. eh, digo, hay muchísimas, ¿no? Sin fin. Ok. Y si yo fuera un paciente, doctor, llego a tu consultorio y te pregunto, doctor, he escuchado de unas tal células troncales mesenquimales, células madre. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías, doctor? Mira, las células madre mesenquimales, sencillo, si tendríamos que dividir nuestro cuerpo como en departamentos, Ok, las células troncales mesenquimales son las encargadas de reparar los daños en los tejidos, así de sencillo. ok, No es que por sí mismo lo hagan, porque eso es imposible, o sea, existen miles o cientos de diferentes tipos de células, ¿no? ok. Pero lo que sí hacen es dirigir. De hecho, la vez que me tocó conocer al doctor Arnold Kaplan, en una de las conferencias que lo vi, él mismo dice que en realidad él le cambiaría el nombre de mesenchymal stem cells Ok. a células señalizadoras, porque lo que hacen es Mm, guiar. ya. Le dicen la célula T, diferenciate a este tipo, exprésame esta proteína, exprésame esta citosina, libérame estos eh, leucotrenos, no sé. O sea, lo que hay fibroblasto necesito que me produzca este tipo de colágeno. Ok. ¿Sí me explico? Eso es lo que hacen este tipo de células. Ya. Desgraciadamente, conforme vamos creciendo, se van perdiendo y es clarísimo, por ejemplo, un niño cuando tiene algún tipo de fractura, por dar un ejemplo, es muy fácil que sane, es muy fácil que solde,
y no genera mucho tejido funcional, esa es la diferencia, Ok. en lugar de solo tejido cicatrizal. En cambio, Cicatrizal es como si fuera un parche, como un ¿no? cemento ahí duro que no Ya. tiene flexibilidad, no tiene función, no tiene vasos sanguíneos, nada más Ok. es como un cemento ahí duro, rígido. Ya. Entonces, no es un tejido funcional como el previo antes de la lesión. Ok. Los niños sí hacen eso. Ellos generan mucho tejido funcional, poco tejido cicatrizal. Ok. Y conforme va pasando la edad, esa curva va cambiando. Ya. De tal manera que en los adultos mayores a veces ni siquiera pueden lograr una buena Una cicatrización, cicatrización, ya ni claro. siquiera formación de tejido funcional. Entonces, y eso en parte, entre muchas otras cosas, Está es debido a que no tenemos suficientes células cantidad troncales. de células mesenquimales, Ok. madres mesenquimales, y ahí las que tenemos son de muy mala calidad Ok. Entonces las células troncales mesenquimales son parte de nuestro sistema natural de de reparación del reparación de cuerpo nuestro cuerpo. y Sí, que son las encargadas de dirigir estos procesos de regeneración y reparación en el organismo. Sería una manera correcta de... Exactamente. Sí, fíjate, ya estoy aprendiendo Ya más. está, sabe Oye, más que Doc, yo. ¿células madre o células troncales mesenquimales? ¿Cuál es el Mira, término? ¿Cuál es la diferencia? la verdad es que eso es una cuestión de semántica nada más. Ok, Si tú lo quieres traducir, la traducción sería células troncal mesenquimal, mesenquimal stem cell. Perdón, una disculpa. no te preocupes. Pero, pues, o sea, no es necesario que hagamos la traducción. O sea, si yo en español les quiero poner célula madre mesenquimal, pues no hay problema, porque en realidad el ID, por así decirlo, o la identificación ya está establecida, ¿no? Ok, Ciertos marcadores de membrana con ciertas características, la diferenciación hacia ciertos tipos de linaje, eso es lo que le da el nombre y el apellido a la célula. ya. Es una cuestión más, el nombre real, no sé, no, más que el nombre de mesénquimal stem cells o células Ujú. mesenquimales o células troncales mesenquimales, incluso hay células estromales Que tiene que mesenquimales, ver ¿no? por el origen de, por ejemplo. Es como el En nombre y el realidad, apellido. pero todos en el lenguaje bioquímico es el mismo. Ok, CD44 y CD34 y CD45 negativas, CD105, CD75 y otros CDs positivos que se diferencien hacia hueso, grasa y cartílago. cartílago y que tengan afinidad hacia, hacia la adherencia a cierto tipo de plásticos con los que se hacen los flags. Ya, Ese es el nombre y el apellido desde el lenguaje bioquímico. ok. Y en ese lenguaje bioquímico es lo importante. Ya que en inglés se diga mesenquimal y que si lo traduces es troncal o que si en español que el que dice madre, no, eso ya es lo de menos. O sea, lo importante es, nosotros somos médicos y hablamos el lenguaje médico y el lenguaje médico es el lenguaje bioquímico. Ok, Ahí yo sé qué tipo de célula, por eso es importante en los certificados verificar que en la citometría de flujo vengan todos esos marcadores, porque que no vengan líneas celulares por ejemplo, de la línea hepatopoyética, bla, 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 ¿no? ya, Entonces, eso es una cuestión personal. A ok, mí, yo prefiero decir células madre mesenquimal. Y que me dicen, no, pero es que si la traducción es que yo no estoy traduciendo. Yo no hablo, ok, a mí me gusta cómo suena célula madre mesenquimal. ya. Pero, si ya, pero ya a la hora de ver Estrictamente estrictamente, veo el lenguaje bioquímico. bioquímico, ya. Y eso en inglés, en español, en francés, en chino, en lo que tú quieras, es el mismo. Claro, pues son las mismas células, ¿no? Ni modo que cambien entre Y se llaman cuerpos. pericitos cuando están adosados al capilar. Una vez que se Se activan, desprenden. ya se les llama célula troncal mesenquimal. Ok, ok, ya. O sea, ese pericito o célula es como el estado de, ahorita estoy pegado a, me despego y ya paso a Sí, tomar otro exactamente. apellido. Ok, dice por aquí el doctor Alberto, hablando de otros colegas que aplican terapia celular, entre comillas, de manera semanal, de orígenes animales o vegetales,
¿Qué tan cierto es la efectividad de esos tratamientos y si existe algo de evidencia que lo justifique? Sí, va de nuevo. Hay algunos colegas que aplican terapia celular, el doctor lo pone entre comillas, de origen animal o vegetal. Y pregunta si qué tan cierto es que son efectivos estos tratamientos y si existe algo de evidencia. La verdad, sí me ha tocado en algunos congresos encontrar algo por el estilo. Te mentiría, no me atrevería a darte una opinión porque no es mi tema de expertise, no tengo muy poco conocimiento. Digo, no sé, de verdad, sé que es una posibilidad, por ejemplo, hay algunos medicamentos que son de origen animal, por ejemplo, los estrógenos conjugados que utilizamos en la terapia de reemplazo hormonal son de origen animal Ok. y se pueden utilizar y ¿Son los que le llaman biodénticos? Que en no, teoría son no, iguales a... no, ¿No? son Ok, estrógenos, el Premarin, ya ve que me eché el comercial. Pero ok, es un fármaco, el estrógenos conjugados son de origen animal ok. y se utilizan antes de que existiera toda esta tecnología del RNA recombinante y bla, bla. La mayoría de los productos biológicos como la insulina y eso venían de origen animal, o sea, y se utilizaban y Ok. pues, hay estudios que respaldan su seguridad y su eficacia, ¿no? Sin embargo, específicamente sobre células madre de origen vegetal, yo ahí dudaría, perdón, mucho, porque a diferencia, no entendería cómo una célula vegetal vive En el organismo fuera, humano. fuera del organismo de la célula. Ok. Porque las células troncales mesenquimales humanas, pues son células vivas. Es como literal, cuando tú te estás poniendo ese tipo de células, pues sería como un trasplante, pues, Un porque trasplante de es un tejidos. tejido vivo Ya. que te lo estás aplicando. Aquí la ventaja es que no expresan los antígenos mayor y menor de histocompatibilidad, Como para por lo rechazarlo. cual el sistema inmunológico no puede generar una reacción antígeno contra cuerpo. Ok. Pero, pues una célula vegetal, digo, más que su aporte nutricional de sus micro y macronutrientes, desconozco qué otro aporte o beneficio nos podría dar. Ya, entiendo. O sea, digo, al final comemos plantas y comemos, Exacto, pero más allá de eso, a nivel celular, como lo que pudiera ser una célula troncal mesenquimal, quién sabe, ¿no? desconozco totalmente. Y bueno, justamente ahorita que estamos hablando de orígenes, ¿de dónde se obtienen, doctor? ¿Me van a Uy, poner células troncales? ¿Me vas a poner células madre de dónde o cómo? exacto. Ahí se pueden obtener prácticamente de todos los tejidos. Ok, Todo tejido que tenga capilares tiene células troncales mesenquimales. Eso es un hecho. Obviamente hay tejidos más ricos en capilares que otros. Por ejemplo, el tejido endometrial es muy rico en capilares y es una muy buena fuente de obtención de células troncales mesenquimales. ok, Obviamente placenta, cordón umbilical, grasa, pero no toda la grasa. Hay ciertas áreas donde la grasa es más vascularizada, donde se puede obtener mejor cantidad. Obviamente médula ósea, que es lo más, en cuanto a estudios académicos, lo más común es médula ósea. ¿Y qué tan cierto es que justamente ahí es donde se producen este tipo de células? Sí, la médula ósea es donde se producen, pero también, o sea, las células se replican, entonces Ok, uno ya tiene como las células y conforme vas creciendo, replicándose los capilares, la célula se reproduce. ok, ya, Entonces, pues no solo ahí, pues, o sea, no es como la línea hematopoyética que solo ahí se reproduce, se crea, ¿no? ya, claro, Se entiendo. reproduce. Por ejemplo, las células hematopoyéticas fuera de la médula ósea, pues difícilmente las vas a encontrar. Ya. Ok, déjame ver por acá. Doctora Beatriz, doctor, ¿cómo me sugieres aplicar las células madre a un paciente con pie diabético? La lesión es grande. Ok, y ahí primero es muy importante tratar al paciente de manera sistémica, Ok, porque si tú le puedes tratar la lesión, infiltrarle las células, ponerle y desponerle en la úlcera, pero si el paciente trae una hemoglobina glucosilada de 15, glucosa en ayuno de 300, no sé, con sobrepeso, con dislipidemia, pues, no pues las va. células, por muchos que puedan hacer a nivel local,
la glicolización las destruye y se mueren, no pasa nada. Ya. Entonces, yo recomendaría controlar sus niveles de glucosa. Podemos hacer una aplicación vía sistémica y complementar con una infiltración local. Hacer con una infiltración como si infiltramos, por ejemplo, para hacer una anestesia local, igual se toman las células y se infiltran perilesionales y dentro de la lesión. Ok. Pero sí antes de hacerlo o en coadyuvancia o en el mismo tiempo, sistémico y de manera local. Ya. Ok, entonces me voy a poner otra vez del lado del paciente. Yo soy un paciente, ¿qué padecimiento tengo? No sé. Puede ser variado, no lo sé. Quiero hacer esta pregunta muy abierta para ver cuál es tu opinión. Yo soy un paciente, vengo contigo interesado en el tratamiento de células madre. ¿Qué puedo esperar de este tratamiento? ¿Cuál es la generalidad? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo ver yo como un paciente si me voy a poner este tratamiento? No, pues obviamente si eres un paciente primero, si no sabes qué tienes, pues hay que ver qué tienes primero, ¿no? Ok. Por algo vienes con el médico, ¿no? Claro. Digo, son raros los pacientes que van nomás por... A visitar al doctor porque está guapo. No, por cuestiones preventivas, digo, sí existen, pero no es como lo más común. Pero si bien hay que hacer el diagnóstico y demás, y obviamente combinar los tratamientos disponibles, ¿no? Si tú eres un paciente que más o menos bien te cuidas, pero pues ahí traes un problemita, no sé, por ejemplo, hablando de diabetes, ¿no? Sobrepeso, pero tus niveles de glucosa no están muy descontrolados, pues aquí es ponerte tu dosis vía sistémica para regular tus niveles de glucosa. Ok. Y algo que de pronto los pacientes les cuesta entender y más en nuestra cultura, que no tenemos nada de la cultura de la prevención, es que el objetivo siempre va a ser mejor prevenir que tratar. Ya. Porque esto no es magia, pues, o sea, un paciente, por ejemplo, un paciente que es muy común desgraciadamente más en nuestro país, pacientes con insuficiencia renal crónica, debido principalmente a la diabetes como una complicación, pues esos pacientes la verdad es que no hay manera, pues, o sea, no hay manera de restablecer esa función renal Ok. cuando ya no hay función renal. Ok. ¿Por qué? Porque ya está muy comprobado, que es lo que mencionaba el doctor Arnold Kaplan, que las células, por eso él decía que que él les cambiaría el nombre de células madre mesenquimales a células señalizadoras mesenquimales. Ok. Porque en el cuerpo en realidad se dice que son células madre por la pluripotencia, o sea, porque tienen la capacidad de diferenciarse hacia un tejido, hacia una célula ya especializada, ¿no? Por eso se llama madre, se replica, queda la célula madre y la otra célula se especializa hacia un fibroblasto, hacia un célula endotelial, bla, bla, ¿no? Pero eso se ha comprobado que ese no es el mecanismo de acción en nuestro organismo. Okay. En nuestro organismo el mecanismo de acción es señalizar, es guiar. Ya. Entra en tu organismo y lo que empieza es, ok, aquí hace falta esto, empiezo a dar órdenes, empiezo a señalizar. Por eso el doctor Arnold Kaplan dice eso, que él le cambiará el nombre como células señalizadoras mesenquimales, ¿no? Entonces, si un paciente llega y de plano su riñón está out, ya no hay tejido que rescatar. Okay. Entonces ahí ya no hay, pues ahí la función es un trasplante renal y se acabó, no hay otra. Ok, entonces una clave, esto está muy interesante justamente para todos los profesionales de la salud. Si yo diagnostico a mi paciente y me doy cuenta que el problema que él está manifestando, la gravedad es ese órgano ya no tiene función, cero, ya ni siquiera vale la pena ponerle el tratamiento celular. No necesariamente, bueno, si llega un paciente, doctor, por ejemplo, un pie diabético, con necrosis ya en el tejido, pues necrosis es que está muerto. Ok. Pues a menos que sean células Jesus mesenquimales o algo así, que resuciten muertos, pero no es así. O sea, pues amputar, ahí es donde entra la cirugía y vas para afuera y dices, bueno, ¿no le pongo? Claro que le pongo. Okay. Le voy a amputar el dedito, pero
no quiero que todavía el tejido que está detrás, que está isquémico, que está dañado, pero que todavía está vivo, ese tejido lo voy a poder recuperar. Ya. ¿Sí me explico? Claro, claro. Pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios grado 5 que ya no tienen función renal, yo sí les pongo, no tanto para recuperar la función renal, pero sí para disminuir las complicaciones que nos da la hiperuricemia, ¿no? Y mejorar la calidad de vida del paciente. El paciente va a tener que estar con su tratamiento de sustitución de renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, pero si yo le pongo este tipo de tratamientos, pues le van a beneficiar mucho para disminuir las complicaciones debido a la hiperuricemia. Ok, entiendo. Entonces, dependiendo la necesidad específica de cada paciente, son los beneficios que podemos esperar de cada uno de ellos. Voy a replantear un poquito mi pregunta anterior, porque seguramente no fui muy claro. Cuando yo te decía, soy un paciente, no sé qué tengo, me refiero a si pudiera mencionar los beneficios generales que ofrecen las células madre en un organismo, ¿cómo podríamos enlistarlos un poco? Disminuyen inflamación, regulan el sistema inmunológico, regulan las vías metabólicas, eh, activa los procesos de regeneración celular. O sea, esos como los mecanismos generales que hacen las células troncales mesenquimales. Ya. Promueven la diferenciación celular de las células propias. troncales del paciente. Okay. Porque células troncales existen de diferentes, de un montón. De cada línea celular existe una célula troncal. Okay. Entonces, esa célula troncal tiene la capacidad de generar más células de su línea celular. Entonces, la mesenquimal puede... La mesenquimal le puede decir a la célula, a la célula troncal del condrocito, decirle, necesito que te repliques para que crees más cartílago. Ya. Y eso es lo que hace, ¿sí me explico? ¿Y Si tú no tienes esa célula mesenquimal que le diga, ponte a chambear, ese no chambea. O sea, es como mexicano. No es cierto, es broma. Justamente eso te iba a preguntar, Doc. O sea, ¿puede existir un estado físico en donde mi propio organismo, que cuenta con sus propios distintos tipos de células, que tienen ciertas funciones y demás, que por sí solas ya lo pueden hacer, no estén como inactivas? Pues se llama envejecimiento. Ese es uno de los principales factores o sea, que provoca... nuestro organismo, digo, no lo nota, pero por ejemplo, ¿cuántas veces no te das cuenta que en la cama dejas un polvito ahí que es queratina, ¿no? Okay. Que son células muertas de la piel. Nosotros constantemente, nuestras células troncales, dependiendo... El linaje y dependiendo es la frecuencia de duplicación celular y de muerte celular. Pero eso es en nuestro... No recuerdo exactamente el número, pero estamos hablando de miles de millones de células que perdemos día con día. Okay. Es un constante y eso va todavía no se sabe a ciencia cierta bien cómo, pero conforme va pasando el tiempo, la edad y demás, vamos envejeciendo y vamos perdiendo esa capacidad. Por eso no es lo mismo la piel a los 20 años que a los 60. Ya. Es totalmente diferente. Hemos perdido esa capacidad. De estarse renovando. Estarse replicando. Exactamente. Okay. Y la célula justamente va a ayudar a activar nuevamente ese proceso. El ciclo de exactamente, porque he ahí la ventaja de las células halogénicas de las autólogas. Las autólogas, como su nombre lo dice, y bueno, estamos todos aquí, somos médicos, ajá, sabemos que son los tratamientos de donde se toma nuestro propio tejido, se aíslan las células y se aplican nuevamente, ¿no? O sea, son las autólogas. Uh-huh. Las halogénicas son las que vienen en tejido donado. Claro. Cualquier tejido. Está completamente demostrado que, o sea, si yo soy un paciente de 50 años, con 10 años con diabetes, otros 15 con hipertensión, con dislipidemia, me hacen una biopsia de médula ósea, toman mis células mesenquimales, son células que si las comparo de un tejido endometrial de una paciente joven o de un tejido de cordón umbilical, y eso hay artículos al respecto en donde desde in vitro se ve la diferencia, unas envejecen más rápido,
otras se duplican mucho más lento, Ok. tienen una forma diferente, expresan ciertos marcadores diferentes. Ya. ¿Sí me explicó? Claro. Bueno, ya si nos vamos un poquito por el tema comercial, pues efectivamente esa evolución de poder utilizar ahora tratamientos halogénicos también permite que sean mucho más accesibles y Exacto. menos invasivos para el paciente. Claro, claro, ¿No? porque ya te obvias el proceso de el quirófano, la biopsia, el Claro, nanofat que le haces para tomar la grasa, el riesgo de la anestesia, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas totalmente. ya no los tienes y obtienes muy poquitas. Por ejemplo, de una biopsia de médula ósea, el 0.01% son células troncales mesenquimales. O sea, Wow, estamos ok. hablando de Casi nada. miles, no de millones. Wow, Y ya. acá de halogénicas, pues billones y billones, pues que obtener sin problema. Claro, ¿no? Y al día siguiente, ¿no? Sin pasar todo este Exacto. proceso. Oye, nos preguntaba acá la doctora, ¿existe? Ay, qué bueno está este podcast. Lástima que cada vez los minutos son menos y tenemos que terminarlo. ¿Existe alguna contraindicación para aplicar células troncales mesenquimales a un Sí, paciente? sí existe, y es que el paciente tenga un cáncer activo. Ok, Y eso no es de ayer para hoy, o sea, eso ya tiene muchos años en donde se ha comprobado que las células tienen un marcador de membrana que las hace afines a cierto tipo de células cancerígenas. No es que te vayan a causar un cáncer, eso es imposible, ok, por lo que ya mencionamos. Las células llegan, dicen, hay que hacer esto, y eventualmente terminan su ciclo de vida y mueren y se desechan. ok. No se transforman, no tienen la capacidad in vivo de transformarse y de duplicarse, ¿sí me explico? Ya, O sea, esa idea de que yo le pongo a mi paciente células mesenquimales en la rodilla para que esas células se repliquen y formen condrocitos, eso no sucede. ok. Eso ya está comprobadísimo. Lo que va a suceder es, llego, a ver, condrocitos que no están haciendo nada, pónganse a chambear. Eso Ya, es lo que hacen. ok. Ya hice mi trabajo, ahí nos vemos. Eso es esa es la manera en cómo trabajan. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que La célula como tal como tal se empiece a formar muchas células ella misma, se y replique y mute. forme a diferencia de las células de origen embrionario. Es Ya, así porque obviamente su programación es replicarse para formar tejido. ya, ok. ¿Sí me explico? Claro. Por eso esa sí está comprobado que forman tumoraciones, principalmente a teratomas. Y Las células de origen embrionarias sí embrionario. generan Sí. tumores. Ok. ¿Por qué entonces cáncer no? Porque se ha observado en estudios preclínicos, ¿eh? O sea, obviamente en estudios clínicos no ha habido nada al respecto, Ujú. porque obviamente No no sucede. sucede, porque si yo, un criterio de exclusión, sí o sí, para pacientes con uh, X tratamiento, X padecimiento que van a ser tratados con células troncales mesenquimales, un criterio de exclusión es que no tengan cáncer activo. Ujú. Entonces, pues difícilmente vamos a encontrar Que, ese que tipo. pueda suceder ese fenómeno. Exactamente. Pero, ok, una célula troncal mesenquimal no por sí sola va a generar cáncer. No, ¿Cuál sería entonces, recuérdame, la razón por la que si tienes cáncer activo no te pongo? porque hay estudios preclínicos en animales en donde se ha observado que aumenta la posibilidad De de proliferación. proliferación de los tumores, sobre todo de metástasis óseas y metástasis hepáticas. Ok, no Lo que porque... hace, ¿qué es Ok. lo que hace? Sencillo, es la célula troncal mesenquimal lo que va a hacer es ayudarle al tumor a viajar por los vasos sanguíneos. Eso es lo que le va a hacer. Oh, ya. Entonces, pues eso no queremos que eso suceda, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, paciente con cáncer activo, no. Ya, que la buena noticia es que hay otro tipo de células que existen, que se producen, las hacemos incluso en el corporativo para cáncer, que son las natural killer, Exactamente. pero ese va a ser otro episodio del podcast. Doctor, no nos queda mucho tiempo, pero vamos por algunas cosas interesantes. De ti, ya no de la ciencia, que bueno, no podemos quitar a la ciencia del actuar profesional de los médicos, pero cuéntame un caso clínico que tú dijiste, ¿qué caso? Esto debería estar publicado en una revista científica respecto al uso de las terapias celulares y resultados en X o Y padecimiento.
Pues yo me acuerdo mucho de una paciente que vi que tuvo un infarto agudo del miocardio. Ok. Digo, me acuerdo de ella, ¿no? Una paciente de Estados Unidos, tuvo un infarto agudo del miocardio, eh, estuvo hospitalizada como un mes en la terapia intensiva en Estados Unidos, eh, salió con una fracción de eyección, si mal no recuerdo, del 35%, por ahí. Eh, Le aplicamos una dosis de 100 millones. No recuerdo si a los 6 meses o a los 12 meses regresa nuevamente con un nuevo cardiograma en donde tiene una fracción de eyección totalmente normal, ¿no? Paciente diabética, la verdad es que no con muy buen control de su parte, o sea, Ok. sí mejoró y todo, pero pues no, a pesar de eso tuvo bastante buenos resultados eh, y pues prácticamente recuperó su función cardíaca. O sea, tú dirías que sin este tratamiento el resultado que ella hubiera tenido, la evolución no hubiera sido... No, no, pues no, o sea, de hecho su cardiólogo de cabecera, pues no la quería, pues, o sea, obviamente como diario, no, pues de seguro otra cosa y así, ¿no? Ya, Nunca le dan el mérito a... el mérito a exactamente. Pero y la cuestión aquí es que más que, creo yo, más que buscar casos de que casos, diría yo, Claro, ¿cómo se muy llama? significativos. No, me refiero a como Lázaro Ya, ya, ya. resucita, es la cantidad de casos que vemos que de éxito con este tipo de tratamientos. Ya, O sea, no hay que esperar, porque también eso creo está mal enfocado, hacerle creer a la gente que esto es magia, pues. claro. Que si, que si tuviste 30 años de que te valió y no te cuidaste y el azúcar no piensas que metiéndote 100 millones intravenosos vas a compensar los 30 años de De- daño que le hiciste a tu cuerpo. ya, No, no es el caso. No creo que debamos de hacerlo por ese lado. O sea, no ok. se trata de vender algo Milagroso. milagroso. Se trata tenemos una opción terapéutica biológica con todo tiene, en medicina no existe el 100%. Ok, Medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia de las probabilidades. Se habla de probabilidades más. Yo no te puedo decir que un paciente, yo no te puedo garantizar nada. ¿Sí ok, me explico? En la claro. medicina no existe eso. Ok. Sin embargo, sí existe la probabilística. Ujú. ¿Qué probabilidad tiene un paciente de que se desarrolle una complicación microvascular secundaria a la hiperglucemia si se trata con X o Y tratamiento? Pues es más o es menos y demás, ¿no? Entonces, tenemos una opción terapéutica con muy pocos efectos secundarios, Ok. muy eficaz y que lo que busca es restablecer la función del tejido dañado, más que curar un síntoma, aliviar un síntoma y meter un parche de cicatriz ahí. Ya, ¿Sí me explico? claro, claro. Lo que le ofrecemos es longevidad y calidad de vida. Ya, Eso es lo que se tiene que ofrecer, más que te voy a resucitar, Lázaro. No, claro. digo, esa es mi opinión. Muy buena esa opinión. Vamos a darle lugar a los colegas que están por acá. El doctor César dice por acá, en los pacientes con bronquitis crónica, ¿podríamos tener algún resultado con las células madre? Claro que sí, pues como lo dice su nombre, es una inflamación de los bronquios por mucho tiempo, hay mucho daño. ¿Cuál es el problema? La fibrosis pulmonar, ¿no? Ok, Toda esa inflamación destruye el tejido sano y el cuerpo, pues en su intento de repararlo, lo único que hace es meter tejido cicatrizal, pero es tejido que no es funcional, no te sirve para el intercambio gaseoso que existe en los bronquios, bla, 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 ¿no? Entonces, al nosotros poner células mesenquimales, el objetivo es, siempre como lo digo, es prevenir, ¿no? Si no te esperes a que tengas ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica bastante severa. avanzada, severa, porque ahí va a ser bien complicado que vea mejoría, ¿no? Pero el objetivo es lograr que ese daño que causó la inflamación no se traduzca en tejido fibrótico, sino en tejido Funcional. funcional nuevamente. Ya, wow. La doctora Marta nos pregunta lo siguiente, doctor, ¿qué terapia recomiendas
cuando hubo cáncer de piel en la cara, en una mujer de 72 años que dejó una bacteria que atrofió el tejido, dejando una deformación en la mejilla de la paciente. Pues mira, ahí sería la aplicación local, Okay. ya sea por una técnica de mesoterapia, que creo que sea lo ideal, acompañada con una de micropunciones, ya sea con dermapen, con microradiofrecuencia y varias sesiones, porque ahí sí es un proceso regenerativo largo, Ya. que puede durar, no sé, un año, una sesión cada 2 meses, pero siempre hay que verificar que no tenga el cáncer activo, lo que mencionábamos hace un momento. Ok, entiendo. Muy bien, doctora María Rascón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, verte por acá. Nos pregunta la doctora lo siguiente, en un trasplante de riñón, doctor, ¿estaría indicada o contraindicada la aplicación de células madre? Y en caso de que estuviera indicada, ¿qué beneficios podría obtener un paciente? No, claro que sí, está indicadísimo. De hecho, de los estudios más grandes que se han hecho es por la capacidad que tienen las células mesenquimales de la inmunorregulación, Ok, se ven muy beneficiados para prevenir que haya un rechazo al trasplante. De hecho, hay estudios grandes, principalmente en China, en donde se ha utilizado el tratamiento inmunosupresor convencional para ese tipo de pacientes solo versus ese tratamiento con dosis menores más células troncales mesenquimales y se ha observado una disminución muy importante de los rechazos de los trasplantes. O sea, sí será una muy buena opción. Enfermedad antígeno contra huésped, entonces, ok. por esa capacidad de interacción con las células dendríticas para regularlas y que no se activen, por así decirlo, para rechazar el otro tejido. Ya, perfecto. Oye, doctor, esta pregunta voy a responder yo desde representando un poquito al corporativo, pero totalmente quisiera escuchar tu opinión. El doctor Víctor nos pregunta lo siguiente. Muchos pacientes que no fueron inoculados con la vacuna de COVID me preguntan que si las placentas de donde se obtienen las células troncales mesenquimales se está cuidando que sean de personas no vacunadas. Voy a responder, pero tú me das tu opinión. La información que yo tengo directamente de los especialistas acá en el corporativo es que el hecho de que una persona haya sido o no vacunada de COVID no presenta absoluto cambio en la capacidad de regeneración o los mecanismos de acción de las células troncales, ni existe una posibilidad de que por aplicarte células se vaya a transmitir algún tipo de virus o algún tipo de cuestión de este tipo. Esa es la información directa desde mis amigos, mis colaboradores en el laboratorio. ¿Tú qué opinas Mira, al respecto? yo soy ginecólogo y te puedo decir que hay que recordar una cosa. ¿Qué es lo que le temen de la vacuna? La vacuna lo que hace es activar el sistema inmunológico del paciente. Ok, Las células del sistema inmunológico de la paciente no tienen contacto con el sistema trofoblástico del bebé, o sea, con la placenta y el cordón umbilical. O sea, no hay manera. O sea, esas células no pasan la barrera placentaria. Entonces, esté vacunado o no esté vacunado, no hay manera de que las células inmunológicas de él, la paciente, interactúen con las células de la placenta. de la placenta. Entonces, no pasa absolutamente nada. Ya. Qué buena respuesta, Doc. Doctora Brenda, ¿cómo calculamos la dosis que cada paciente requiere? ¿De acuerdo a cada patología que se quiera tratar o cómo hacemos esto? Hay dos maneras que, más que opción una u otra, yo digo que se complementan. La por kilo de peso, 1 a 3 millones por kilo de peso, y la otra es en base a un metaanálisis que salió en el 2020 sobre los ensayos clínicos durante los últimos 20 años, en donde en base a estadísticas sacaron las dosis mínimas y máximas efectivas, ¿no? Ok, Dependiendo la aplicación, ya sea local, ya sea sistémica, ya sea intraarticular, ya sea intratecal, etcétera, ¿no? Específicamente para vía sistémica, 2 a 3 millones por kilo de peso y de preferencia que caiga en un rango de entre 70 a 300 millones, ok. que son lo que arrojó ese análisis estadístico. Observaron ellos que
menos de 70 y más de 300 no había diferencia estadísticamente significativa. Ok, ya. Por ejemplo, si mi paciente pesa 70 kilos, sí, obviamente hay que tomar en cuenta edad del paciente, padecimiento, severidad del padecimiento, qué tan bien controlado está, bla, 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 ¿no? Para decidir si le pongo 70, 100, 150, 200, 250, 300, ¿sí me explico? Sí hay que tomar en cuenta. No es lo mismo un paciente de 35 años, con 5 años de historia de diabetes, más o menos bien controlado, a un paciente de 65 años, que Ya. antes, si se acuerda, tomarse su metformina, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente al primero me vaya con una dosis de 1 o 2 millones, cayendo entre 70, 150 millones, y con el otro, pues si me voy pues más fuerte, ¿no? Claro. 3 millones por kilo de pesos, tratando de llegar hasta los 300 millones. Y por ejemplo, ¿cómo defines el plan de manejo? O sea, ¿es una sola aplicación o lo puedo poner en tantas? Lo puedes ¿Cómo? dividir. Yo sí recomiendo en base a eso, digo, para eso es, la estadística es una herramienta que nos da el método científico para eficientar nuestros procesos. Ok, Entonces, si la estadística me dice, acordemos que existen los intervalos de confianza, o sea, no quiere decir que, si le meto 50 no le va a servir para nada, no. ya. Lo que quiere decir es que en el rango del intervalo de confianza que se utilizó, digo, es un poquito de estadística, es un poquito complicado, posiblemente hay alguien que sepa mucho más de eso que yo, pero hay un intervalo de confianza que es donde caen, normalmente es del 95%, donde cae ese 95%, pero ese 5% extra queda fuera, ¿no? Ok. Entonces, ese 95% entró entre los 70 y los 300 millones. Entonces, lo ideal es tratar de hacer aplicaciones en esos rangos. Si un paciente le tocan 250 millones, pues yo trataría de meterle 100 y 150. O si se puede los 250 en una, va. Pero Ya. si no, es por X cuestiones económicas, de logística, lo que sea, bueno, le pongo 100 y luego otros 100 y luego los 50, o 100 y 100, o 100 o 150, ¿sí me explico? Claro, tratando de que todas las aplicaciones estén dentro de ese rango, ¿no? De alguna Tratando, manera. exactamente. Ya, perfecto. Esto es hablando de la cuestión sistémica y yo creo que, digo, les podríamos compartir el artículo que menciono. Es un Claro. metaanálisis muy interesante, muy didáctico. Ahí viene muy bien explicado desde las dosis, desde el punto de vista de la vía de aplicación Ok, ya, perfecto. y desde el punto de vista, perdón, del Ujú. padecimientos. Ya. Muy bien, doctor, nos quedan pocos minutos para ya cerrar con este primer episodio que no me dejarán mentir todos ustedes que están aquí en vivo y seguramente los que nos van a escuchar o nos están escuchando en grabación está bastante interesante. Seguramente vamos a tener una segunda parte. Oye, doctor, voy a elegir por acá algunas preguntas. No me gusta dejar fuera a los colegas que nos acompañan. La doctora Marta nos pregunta, por ejemplo, hemos hablado mucho de células troncales mesenquimales, pero también se maneja mucho en esta comunidad médica de medicina regenerativa el uso del implante placentario. Y en base a eso es que nos pregunta, doctor, si hablamos de diabetes mellitus tipo 2, ¿tú qué recomiendas utilizar? ¿Los implantes de placenta o las células troncales mesenquimales? Mira, yo siempre he dicho que las células troncales son como su nombre lo dice, la base, es el tronco de los tratamientos regenerativos, Ok. porque es un biológico vivo, o sea, la célula tiene la capacidad, es como la inteligencia artificial de la biología, por así decirlo, Ya. ¿no? Es algo extraordinario, porque es como si es un medicamento, entre comillas, que va a hacer lo que el cuerpo necesita que haga. O sea, dependiendo, va a llegar, va a decir, va a ser un diagnóstico del microambiente celular Ok. y en base a ese diagnóstico va a determinar, yo necesito que estimular esto, esto, esto y esto y esto. A diferencia de un fármaco, de una enzima que ya va dirigida única y exclusivamente a una función, ¿sí me explico? Ya, claro. Entonces, si tú le dices, yo te voy a mandar este medicamento va a hacer esta función y se acabó. La célula troncal mesenquimal es una célula viva que reacciona, detecta ciertas citocinas, detecta ciertas enzimas y demás y dice, ok, aquí está pasando esto,
necesito que este fibroblasto genere más colágeno Ok. tipo 3. Necesito que Es una medicina inteligente, ¿no? todo, o sea, necesito que, y es súper, por ejemplo, para atrofia vaginal, ¿no? Necesito que este fibroblasto de la mucosa vaginal exprese este tipo de receptor para este tipo de estrógeno Ya. y lo estimula y le manda por medio de RNA mensajero a través de exosomas, le dice, necesito que generes más porque te estoy poniendo estrógenos, pero resulta que las células de los fibroblastos de la mucosa vaginal no tienen los receptores adecuados para ese tipo de estrógenos, entonces pues, no sirve para nada. Ok. Y eso es lo que te da el fármaco. El fármaco es el estrógeno y va y dice, yo voy a hacer mi función. Pero Sí. si llega y la célula receptora del estrógeno No me recibe. no me recibe, pues Ahí se acabó. ahí se acabó exactamente. Ya. Entonces lo que la mesenquimal hace es, ok, aquí el problema no es tanto que no tengo estrógeno, o sí, es parte, Claro. pero aparte es que esta célula no está expresando los receptores adecuados para ese tipo de estrógeno. Y ayuda a Le dar dice, indicaciones. necesitas expresarlo y lo hace. Entonces, la célula troncal mesenquimal tiene esa propiedad que es una célula viva y que va a interactuar con el microambiente celular y va a detectar cuál es el problema y va a señalizar. Ok. Obviamente, todos los procesos de regeneración requieren energía, requieren nutrientes, micro, macro, moléculas y hay que complementar, hay que darle eso al organismo, ¿no? Ok. Y una buena opción es el implante liofilizado de placenta. Ya. Ok. Vamos por acá. Una más de los colegas. Dice por acá, doctor, ¿podemos aplicar en articulación y vía sistémica de manera simultánea? En una sesión, me imagino tener como ambas aplicaciones. Sí. O tener un médico aquí y el otro acá al mismo Sí, tiempo, ¿no? la verdad no iba a ser yo el chiste, pero me quise detener. Ya. No, claro, no hay ningún problema. Solo hay que tener en cuenta algo. Si tú lo quieres hacer para tratar una artrosis, Ujú. recordemos que la infiltración es lo más importante. Puedes obviar la intravenosa. ¿Por qué? Porque a nivel de cartílago hay muy poca vascularidad. Entonces, vía sistémica, pues prácticamente no le va a llegar nada. Ya. Porque Ok. recordemos que la vía sistémica hay algo que se llama secuestro pulmonar. Dependiendo del tamaño, las micras de las células mesenquimales, por eso también yo prefiero la vía de aplicación en la solución más que directamente, porque las células, como lo mencionamos inicialmente, tienden a formar colonias, o sea, se aglutinan. Al aglutinarse, pues no es lo mismo que yo pase por una puerta delgadita Ajá. a que 10 de nosotros queramos pasar al mismo tiempo por la puerta. Va a ser Ok. más complicado. Ok. Eso sucede con las células. Las células se aglutinan, hacen colonias y a la hora de yo pasarlas vía intravenosa, pues el primer filtro es el pulmón Y ahí se nos quedan y ahí se muchas. nos quedan. Ya. Entonces, yo creo, y no solo lo saco de mí, sino hay estudios que esto está demostrado dependiendo del tamaño de micras de las células, Ok. es la cantidad de secuestro pulmonar. Ok. Entonces, vía sistémica, mucho se va a quedar en el pulmón, corazón, y de ahí, pues, al resto del organismo, ¿no? Pero hay que acordarnos que decimos 100 millones, uy, un montón, pero pues 100 millones en la escala de nuestro organismo es nada, pues, Claro, absolutamente nada. escuché una vez un dato, digo, no sé qué tan correcto sea, que se calcula que nuestro cuerpo está construido, si es el término adecuado, por un promedio de 40 billones o 40.000 billones de células, una cosa así. No, es Mucho más. muchísimo más. O sea. Entonces, el documental en Netflix estaba equivocado No, o no pues, recuerdo el dato. yo creo que es un número así Sí, exagerado, ¿no? exageradamente alto. Entonces, que realmente qué tanto, puede haber cierta mejoría porque vamos a disminuir la inflamación a nivel sistémica Ya. y eso mejora la inflamación a nivel de articulaciones y todo eso. Pero si lo que buscamos es regenerar el cartílago y lo ideal es la infiltración directamente en el Directa, área. local. Doctor, ¿y en cuánto tiempo voy a ver resultados?
para mi necesidad si me aplico este tratamiento. O sea, dependiendo, porque las células troncales mesenquimales incluso se ha observado que tienen cierta afinidad por los receptores Mu, que son los mismos receptores de los opioides. O sea, pueden incluso aliviar dolor. ¿Sí me explico? Tienen incluso se ha observado que tienen ciertas propiedades antibacterianas, dependiendo que lo queramos hacer. Pero específicamente para la cuestión regenerativa, esto es fisiología. Sabemos que un proceso regenerativo hasta 9 meses puede tardar. Ok, ya. Bueno, lo voy a preguntar. En tu experiencia, tratando distintas patologías, ¿cuál podrías promediar que los pacientes regularmente te dicen, doctor, ya vi mejorías? 3 a 6 meses. 3 a 6 Incluso, meses. por ejemplo, y no lo digo en mi experiencia y en base a lo documentado. Okay. Si se ponen a revisar los protocolos de investigación de los diferentes ensayos clínicos, regularmente los seguimientos son de 3 y 6 meses y de ahí para adelante. Ya. ¿Por qué? Porque es lo que se ha observado que tarda la regeneración. Okay. La regeneración empieza desde que lo pones. Okay. Pero obviamente, para que sea lo suficientemente significativa para que el paciente lo manifieste, requiere más o menos de 3 a 6 meses. Ya, perfecto. Doctor, me voy a quedar con muchas preguntas pendientes. Les prometemos que vamos a hacer una segunda parte para seguir con este tema, pero este tratamiento, pregunta importante, ¿reemplaza los tratamientos convencionales o tienen que funcionar en conjunto o cómo hacemos esto? ¿Cómo decidimos a este paciente le pongo el tratamiento? No necesariamente. Hay algunos pacientes que sí lo reemplaza, por ejemplo. Es que tratamientos es que aquí a mí no me gusta esa pelea pues que existe entre, por ejemplo, un paciente con artrosis, le pongo cortisona, le pongo ácido hialurónico, le pongo células madre. O sea, pues son diferentes opciones, cada una te da diferentes resultados. Desde mi punto de vista, dependiendo de cada enfermedad, lo que buscamos, lo ideal es la regeneración, ¿no? Si le pongo cortisona, pues nomás le voy a quitar el dolor y se acabó. Si le pongo ácido hialurónico, también más una cuestión más sintomática, lubrico más y se acabó. Si le pongo células troncales, pues ahí lo que yo busco es regenerar, ¿no? Si tú me dices, ¿qué es mejor? Tengo una osteoartrosis, tengo mucho dolor. ¿Qué es mejor? ¿Que me pongan cortisón para el dolor o células? No, pues cortisona. ¿Para el dolor? Cortisona. ¿Qué es lo que estás buscando? Aquí es la pregunta. ¿Quitar el dolor o regenerar el tejido? ¿Sí me explico? Claro. Porque si tú me dices que es mejor para el dolor el tramadol o las células, pues el tramadol. Porque el que te va a quitar el dolor es ese. Pero el que te va a regenerar son las células. El tramadol no regenera. Muy buena, doctor. Oye, dice la doctora María Teresa, felicidades, excelente ponente. Gracias. Voy a cerrar con esta pregunta. ¿En qué padecimientos, doctor, dirías que es ideal aplicar células troncales mesenquimales? ¿Para qué? ¿Cuáles son las indicaciones? Mira, lo más... No te voy a decir mi opinión, te voy a decir lo que está documentado. Los padecimientos que más se tratan con células troncales mesenquimales son padecimientos neurológicos. Desde esclerosis múltiple, evento vascular cerebral, autismo, enfermedad de Alzheimer, demencia senil. Después de neurológicos, ortopédicos, osteoarticulares, artrosis, gonartrosis, todos los tipos de artrosis. Enfermedades crónico-degenerativas de la cuestión metabólica, obviamente la más común, diabetes mellitus, y sus complicaciones micro y macrovasculares. Pero así me puedo ir, ¿no? Desde padecimientos a nivel de nefro, endocrinológicos, obviamente algo muy socorrido la cuestión estética. Claro. También, pero pues incluso hay protocolos para padecimientos ginecológicos. En ese artículo creo que valdría mucho la pena. Para mí es de los, si estás empezando en conocer este tipo de tratamientos,
sí o sí hay que leerse ese artículo. Ya. Ok, entonces, doctores, les prometo lo siguiente. El día que ahorita les voy a dar un poco de información que creo puede ser valiosa para ustedes, pero les vamos a hacer llegar sí o sí a todos ustedes que nos están acompañando ese artículo. Yo me encargo de eso, que lo tengan a más tardar el día lunes. Doctor, no sé si hay algo más que quieras agregar. Prácticamente estamos terminando con el episodio. Pues solamente agradecer. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevamos, pero... Casi 2 horas. Para mí han sido como 15 minutos, la verdad. Ya. O sea, muy a gusto, muy padre interactuar con los compañeros médicos. Espero y es un tema enorme, es súper interesante y creo que este tipo de formato es muy ameno, es muy entretenido. Salir un poquito de lo cuadrado, la presentación, la conferencia, Claro. hacerlo más informal, hacer una charla que realmente tú tienes con tus amigos, que son compañeros de trabajo, de profesión. Esto me parece todo un éxito y yo sé que va a ser todo un éxito. Claro que sí. No, pues gracias a ti, la verdad es que sí la pasamos bastante bien. Ustedes no ven, doctores, pero aquí hay como 100 personas que tenemos de público en la producción. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. La verdad es que, todo un placer. como lo dices, además de que fue bastante ameno, creo que la información es muy valiosa, muy certera y con mucho respaldo, que es lo que le da credibilidad a todos estos temas. Así que te vamos a seguir viendo muy seguido por acá. Espero que nos acepte claro que sí. las invitaciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctores, pues gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en el primer episodio. Qué gustazo que fueron parte de los inauguradores de este podcast. Les prometo que lo van a ver y escuchar por todos lados. Van a estar recibiendo de manera constante la invitación para que nos acompañen en vivo y podamos interactuar con nuestros invitados. Y claro, nos vamos a seguir viendo todos los jueves a las 7 en nuestras sesiones médicas, con talleres, con conferencias, con seminarios, que rapidísimo, yo sé que algunos de ustedes nos están escuchando ya en un tiempo desfasado, ya es algo grabado, pero para los que estén a tiempo, hoy es 19 de enero del 2023, les voy a anunciar 2 cosas rapidísimo. El próximo jueves, 26 de enero, vamos a tener un seminario médico en línea, doctores, en donde el tema principal es el lanzamiento de Mixtur. Mixtur es el producto más completo que existe en la industria para aplicarlo con micropunción dérmica para temas estéticos, que combina exosoma liofilizado, factores de crecimiento de células madre, factores de crecimiento epidérmicos y ácido hialurónico. Yo sé que a muchos de ustedes tal vez les puede interesar este tema, así que les prometo que el día lunes a todos ustedes que nos acompañaron, que se registraron, van a recibir un correo electrónico, número 1, con la grabación. Número 2, con un link para que se puedan registrar y nos acompañen el próximo jueves en el seminario, donde vamos a dar 2 conferencias y varios talleres en vivo. Es un seminario que va a durar promedio de 3 horas, así que les voy a enviar la invitación. Acompáñenos, no tiene ningún costo, es el reemplazo justo de la sesión médica del próximo jueves. Y la segunda es que también los voy a invitar para que nos acompañen en donde nuestro invitado el día de hoy es uno de nuestros principales ponentes, maestros, a la próxima certificación con aval curricular, 24 y 25 de febrero en Guadalajara, presencial o con opción de tomarlo en línea. Esta certificación sí tiene un costo de inversión, pero para todos ustedes que estuvieron en este episodio, les vamos a dar un 25% de beca. Toda la información el día lunes en sus correos electrónicos, doctores, para los que nos acompañaron en vivo, para los que nos escuchan en grabación, pues escucha el siguiente episodio y ponte atento a las invitaciones para que nos acompañes al en vivo también. Doctores, muchas gracias por los comentarios, excelente ponencia, muchas gracias por toda la participación. Nos vemos el próximo jueves y en los próximos episodios. Doctores, buenas noches, como siempre, un gustazo, un abrazo, saludos.